Me encanta crear espacios, me encanta transmitir sensaciones a través del espacio. Tenemos que nutrirnos de información, ¿no? No vamos a inventar el hilo negro hoy, como se dice normalmente. ¿Cómo tú sientes el cliente hoy? ¿El cliente sí busca esta creatividad? ¿Sí paga por esta creatividad? Lo que estamos haciendo en la hotelería es contar historias, ¿no? Y justo con quienes colaboro en la oficina siempre decimos eso, nosotros contamos historias a través del diseño. Cómo funciona el negocio para entonces poder ser creativo y generar diseño. El futuro de la hotelería es más humano y menos tecnológico. Más enfocado a la experiencia. Hola chicos, sean bienvenidos a más un Más Allá de Diseño. Quien vos fala aquí es Pablo Jurema, como de costumbre, y más una vez vamos a hablar de arquitectura, de diseño, y hoy tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a hablar más de hospitality, de la evolución de hospitality. Yo tengo un invitado muy especial, que es Jorge María, que le gusta que le llame de Chema, entonces me Correcto. gustaría primero que te presentara, ¿no? A nuestros clientes, amigos, a todos que están ahí asistiendo a nuestro podcast. Mucho gusto. Como bien decía Pablo, soy José María Gaona, mejor conocido en el ámbito profesional como Chema Gaona. Yo soy un arquitecto de interiores con 16 años de experiencia. Actualmente trabajo en Gensler, enfocado 100% en hospitalidad. Y por hospitalidad no se entienda nada más hoteles. La hospitalidad hoy está Bueno, invadiendo todas las áreas de práctica. Entonces, estamos trabajando en diversos tipos de proyectos. Para meter la hospitalidad, esta sensación cálida en todos los proyectos que estamos realizando. Chema, para empezarmos, ¿por qué arquitectura? ¿Qué Pues, pasó? ¿qué ¿No? pasó que acabamos en Pasó. ¿Por arquitectura? qué arquitectura? Pues mira, esto empieza desde que yo era un pequeño muchacho. Mi papá es arquitecto también. Tu papá es arquitecto. Correcto. Entonces, desde chiquito estuve muy metido con él. Era el clásico de el fin de semana, acompáñame a la obra, y entonces íbamos y recorríamos la obra y me enseñaba lo que estaba haciendo. Yo siempre, juguetes memorables cuando era chiquito, eran estos waffles de Lil Tikes y me encantaba crear casitas y hacía casas y entonces mi papá llegaba y me daba el camioncito, el cochecito y yo hacía la casa para estacionar el cochecito, ¿no? Y me acuerdo perfecto que iba con mi prima y me enseñaba sus casitas de muñequitos y a mí me encantaba abrirlas y explorarlas y verlas. Entonces yo creo que esta sensibilidad al diseño de la Desde ahí arquitectura ya. viene, lo traía en el gen, ya sabes, desde siempre. Y cuando yo estaba buscando a qué dedicarme en la preparatoria, pues creo que lo tenía más que claro, ¿no? Al final, me encanta crear espacios, me encanta transmitir sensaciones a través del espacio y crear cosas a detalle, ¿no? Para los clientes, ser como ese psicólogo que es capaz de traducir las necesidades del cliente, sus sensaciones, sus inquietudes en elementos de diseño. Y en toda esta fase, ¿cómo llegaste a hospitality? ¿Por qué entonces hospitality? Porque es un mundo, Sí, sí, arquitectura sí. es un mundo, podría Sí. ser para casas, para proyectos comerciales y todo, pero ¿por qué hospitality? ¿Qué te encanta en hospitality? Pues yo empecé mi desarrollo profesional en residencial, siempre enfocado a residencial de lujo, ¿no? Desde mi primer trabajo, me acuerdo que fue bienvenido a la oficina, tu primer proyecto es una casa en el Club de Golf de Puebla, ¿no? Mm. Entonces, siempre he estado como muy involucrado en ese residencial de lujo y poco a poco, conforme fui avanzando en mi carrera, fue creciendo, ¿no? La escala de estas casas, de estos proyectos y pues los presupuestos, afortunadamente. Claro, sí, ¿no? Entonces, después de llevar, pues, prácticamente 15 años haciendo residencial principalmente y algunas cosas en comercial, como que sí me senté a pensar y dije: "¿Cuál es ese siguiente paso?", ¿no? Y entonces le apunté a hospitality, ¿por qué? Porque un hotel, principalmente el hotel, que es lo que engloba como toda esta experiencia de hospitalidad, pues tiene un poco de residencial, un poco de Sí, experiencia, sí, un verdad. poco de restaurantes, de áreas públicas, ¿no? Entonces, realmente hospitality es lo que engloba todas las tipologías de proyectos en una sola, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante explorar y agarrar todos estos fragmentos que he ido explorando en mi carrera y enfocarlos a un gran producto, ¿no? De muy gran escala. Bueno, tú hablas de lujo. Yo pienso que el lujo es un mercado muy chiquito, es un mercado de nicho.
Ujú. ¿no? El inicio, ¿cómo te fue? Difícil. No tanto. O Ay, güey, sea, ¿por qué, no? pues afortunadamente siempre he caído en buenas manos, por así decirlo, y he estado en despachos o en estudios reconocidos o en proceso de crecimiento, que la verdad es que me han abierto las puertas a acceder a este mundo, ¿no? Yo diría que se dio por casualidad y también pues, por un gusto personal, ¿no? Siempre me ha gustado como todas estas cosas perfectamente diseñadas al detalle, Bueno, estas piezas, o sea, pues, de marcas internacionales, de diseñadores internacionales en cuanto a mobiliario, en cuanto a especificaciones, las piedras naturales, las cosas únicas, ¿no? Que podamos traer a los proyectos. Entonces, sí es un nicho pequeño, pero al final el lujo creo que tiene como muchas caras, ¿no? O sea, cuando pensamos en me, lujos. me, me explica las caras que tiene el lujo. Sí, cuando pensamos en lujo, como que siempre pensamos en el jet privado y en estas cosas inalcanzables, pero no, creo que podemos definir lujo a distintos niveles, ¿no? Igual para mí, un lujo es disfrutar de una terraza con mi café, escuchando música, y para otra persona es comprar arte, y Sí. para otra persona es comprar el sillón de sus sueños y ponerlo, para otro es mandar a tejer un tapete en Nepal porque quiere uno especial como lo hacía su abuelita, y otro quiere una cocina espectacular. ¿Por qué? Porque le encanta cocinar y su lujo es los fines de semana darse el tiempo de ponerse a cocinar, ¿no? Entonces, creo que el lujo explota y tiene muchas caras, y de ahí lo que decía al principio de esta conversación de ser psicólogo, ¿no? En los Sí, proyectos y claro. entender cuál es ese enfoque de lujo en cada proyecto. ¿Y cómo entender esto, Chema? ¿Cómo, por ejemplo, estoy empezando en la arquitectura, ¿no? ¿Qué Ajá. tengo que ver? Por ejemplo, ¿cuáles son los detalles que tengo que entender cuando hablamos de un mercado de lujo? Ujú. Pues mira, lo primero y más importante es ser una esponjita que absorba, 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 absorba cosas. O sea, luego me he topado que hay gente con la que colaboro que me dice, es que ¿cómo voy a diseñar esto si nunca me he quedado en un hotel? Es que no te tienes que quedar en un hotel. Yo nunca me he quedado en un hotel de 5 diamantes, 5 estrellas, ¿no? Pero observas, ¿no? Y Observas. observas, o sea, hoy estamos en una época en donde hay muchísima información en línea que podemos buscar, hacer recorridos virtuales, ver videos, ¿no? Hay unos videos espectaculares que puedes encontrar online de recorridos por los mejores hoteles del mundo. Hay casas, o sea, está como muy de moda estos programas de real estate que recorren estas grandes mansiones. Hay también recorridos por restaurantes, ¿no? O sea, puedes irte a echar una copa a un restaurante de lujo nada más, observar, tomar fotografías, ver los detalles. A mí me encanta ir a baños de restaurantes de lujo, de hoteles y tomar fotos, porque siempre es como su carta de presentación, ¿no? Y están Sí. perfectamente diseñados. Entonces, es eso. Si tú vas empezando en el diseño, es observar, observar, observar y absorber información. Al final debería ser una de las características principales de un arquitecto, ¿no? Y de un creativo en general, no De nada un más de un creativo. arquitecto. Ajá, porque tenemos que nutrirnos de información, ¿no? No vamos a inventar el hilo negro hoy, como se dice normalmente. O sea, es tomar elementos, reinterpretarlos y hacerlos tuyos en lo que estás diseñando. Entonces, sí, la observación y la experimentación también es parte importante del desarrollo creativo. Ahora, Chema, nosotros podemos tener un problema con la inteligencia artificial. Ujú. Porque hoy es mucho fácil que yo tome la foto de mi cuarto, de mi sala, ponga ahí la inteligencia artificial y ella va a me dar productos, va a me dar colores, va a ser, ¿no? Un trabajo de un arquitecto. ¿Cómo tú ves este tipo de cosas? Porque estamos hablando Ajá. de creación, Ujú. ¿no? Y yo entiendo que el diferencial, de cierta forma, ¿no? Es cada persona. Sí. No, es tu poder de creación para determinar, por ejemplo, yo creo que van a te contratar porque tú tienes un don especial, ¿sabes? Para determinado tipo de cosa. Ujú. Pero ¿cómo tú ves esta cosa de la inteligencia artificial? Porque yo creo que mucha gente está haciendo exactamente eso. ¿No? Yo veo ahí apps, yo veo sitios ofreciendo exactamente eso. Ah, pone aquí tu foto, yo hago tu arquitectura por un precio muy bajo. Ajá. Pero ahí perdimos esta creatividad. Claro. Si quieres un proyecto sin alma,
adelante, Va, ¿no? hazlo con Que tu, te cuesta con tu... 400 pesos mensuales. Exacto, exacto. Pero justo, a ver, yo no estoy peleado con la inteligencia artificial. Al final, en la oficina actualmente tenemos herramientas súper poderosas de inteligencia artificial, pero como una herramienta que De apoya el trabajo, diseño, perfecto, ¿no? O perfecto. sea, sí he visto estas apps y he experimentado con ellas. ¿Y qué hacen? Se nutren de estas imágenes que hay online y de las cosas que la gente más busca. Y lo único que pasa es que el diseño se está volviendo uniforme, ¿no? Y Exactamente. entonces todo se ve igual. O sea, si buscas imágenes de recámara acogedora, todas se ven igual, todas tienen los mismos elementos, todas tienen los mismos materiales, ¿no? Entonces, al final, utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, nosotros como diseñadores, pues la verdad es algo súper poderoso. O sea, yo justo antes de venir a esta plática estaba trabajando con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sirve para vaciar estas ideas también que tienes ahí, Sí, generar imágenes conceptuales que puedan abrir la conversación con el cliente, por ejemplo, y estoy haciendo un proyecto comercial ahorita en la oficina y eso hicimos. O sea, generé 3 ambientes con características distintas, no para que fuera el diseño final, sino para decirle al cliente, ¿qué ves en estas imágenes que te parece atractivo? ¿Qué te gusta de la iluminación de las 3? ¿Qué te gusta de la paleta de materiales? Y entonces de toda esa conversación en donde fuimos sacando elementos de cada una, generamos el diseño final, ¿no? Entonces, yo creo que estamos lejos de que la inteligencia artificial nos sustituya como creativos, pero, sí. pero pues, Bueno, pero pues sí es una herramienta poderosa que hay que saber usar. hay que saber usar. Exacto. Perfecto, yo creo que fue una buena frase, hay que saber usar. Y del otro lado del puente, hay el cliente, ¿no? Ujú. ¿Cómo tú sientes el cliente hoy? ¿El cliente sí busca esta creatividad? ¿Sí paga por esta creatividad? ¿Cómo Pues está el cliente hoy? sí, sí, sí paga por esa creatividad, paga por experiencia, ¿no? O sea, busca gente que ya haya enfrentado problemas como los que ellos están enfrentando hoy en día. Entonces, sí, sí paga por ella. Sigue siendo una industria complicada, ¿no? En temas de cobrar, Sí. porque ofrecemos servicios intangibles hasta cierto punto, ¿no? Tú después de que pagaste todo tu proyecto, pues solamente tienes unas imágenes preciosas, unos planos y todo, y todavía no se materializa nada, ¿no? Entonces, esa parte a veces es complicada en la negociación, ¿no? Como de decir, oye, pero ¿cómo me vas a cobrar por generar un concepto? Pues porque esa es la parte más importante del proyecto. Cualquiera puede agarrar y empezar a aterrizar eso y hacer dibujos técnicos, pero la parte conceptual y aterrizarla a algo material, esa es la parte Más difícil. más difícil. Y ahora, hoy, la mayoría de los clientes o muchos clientes traen la bandera de diseñadores también, ¿no? ¿Ah, sí? Justo con este boom de aplicaciones desde que apareció Pinterest. Entonces, Saben de todo. la conversación inicia con, te voy a mandar mi board de Pinterest y quiero que se vea como así. Y que entonces también hay otro factor ahora que es el eh, meter, ¿no? Como un poquito al proceso de diseño al cliente y hacerle entender por qué tenemos que no irnos directo con lo que está bajando en internet, ¿no? Que es lo que decíamos, porque Sí, es súper homogéneo, sí, sí. ¿no? Cómo extraer las ideas base que nos están presentando en esos tableros y convertirlo en algo personalizado para ellos, ¿no? Entonces, sí es complicado porque hoy hay mucha información, todo mundo siente que es diseñador, no solo los clientes, todo mundo, hasta el ingeniero de aire acondicionado, y entonces es como, a ver, no, o sea, no es que yo sepa más o menos, pero cada quien Sí, a su trabajo y colaboremos, el ¿no? conocimiento hoy está en la mano, ¿no? Y Exacto, dependiendo de la velocidad de la internet, tienes ahí exacto. acceso mucho más rápido. Sí. Ahora, tú estás hablando de esta experiencia, ¿no? Esta experiencia que yo veo de cierta forma que se cambió un poquito después de la pandemia. Y ahora nosotros estamos viendo ahí una otra movimentación, ¿no? De esta experiencia del Ujú. cliente, ¿no? Para ti, ¿qué es esta experiencia del cliente? ¿Qué es una experiencia del cliente cuando hablamos de arquitectura? Pues mira, para mí en particular y una fórmula que me ha funcionado a lo largo de toda mi carrera es la cercanía con el cliente. O sea, yo no soy ese arquitecto
diva, como decimos en el medio, que te dice, en 6 meses hablamos y yo te presento un diseño final y pues es lo que es y se acabó. A mí me encanta involucrarme con el cliente, ¿no? Y justo a lo largo de mi carrera he generado relaciones muy cercanas con mis clientes, incluso de amistad, que hoy perduran, ¿no? Y que hoy sigo hablando con ellos. Hay muchos clientes que me vienen a la mente ahorita que considero amigos y gente muy cercana que nos seguimos hablando para ver cómo estamos, para ver cómo van las cosas, cómo está la familia. Sé que nació el nuevo bebé, los felicito, su cumpleaños, ¿no? Entonces, esta cercanía con ellos y más post pandemia es súper, súper importante. ¿No? Porque si bien estamos hablando de hacerla de psicólogos en el proceso, es importante entender qué les gusta, qué no les gusta, cómo Perfecto. viven su día a día. En residencial es mucho más claro, ¿no? Porque tienes un cliente particular, ¿no? Y me da risa porque uno de los proyectos más memorables que tengo, que es una casa en Estados Unidos, en Colorado, justo platicábamos con los dueños y me decía, Ajá. es que yo me levanto antes que mi esposo, es que a mí me gusta tomarme, o sea, pararme, bañarme, tomarme un té, ir a la cocina, hacer de desayunar, luego se despierta mi esposo, se baña, va a su oficina, ¿no? Y luego nos encontramos ya al momento del desayuno. Entonces, se creó el layout de toda esa planta de la casa. De acuerdo como ellos vivían. Exacto, para que se despertara y entonces no despertara al esposo y entonces salieras por otra puerta y te conectaras, ¿no? Entonces, a ese nivel llega este involucramiento con el cliente. Y eso hablando como de un residencial, ¿no? En comercial y en hospitalidad es diferente, pero al final siguen siendo humanos los dueños de esos proyectos, Sí. ¿no? Y es platicar de qué te interesa a ti como dueño, ¿no? Y qué te interesa Bueno, a yo iba a te ti. preguntar qué hacer entonces en este comercial. ¿Cómo hago esta experiencia con un cliente que está haciendo un hotel? Ajá, pues es trasladar este conocimiento del residencial a cómo vive la gente que está buscando esa marca, ¿no? Que se afina a esa marca. O sea, la mayoría de las marcas tienen muy claro quién es su usuario, ¿no? Y cuando tienes estas inmersiones, por ejemplo, con marcas como Ritz, por mencionar Sí. alguna, o San Regis, ellos tienen muy claro quién es ese usuario, qué busca ese usuario, qué tipo de servicio está buscando, qué tipo de experiencias busca vivir. ¿No? Entonces, tú tienes que imaginar a esta persona que va a habitar ese hotel o esa residencia brandeada en un hotel y diseñar en torno a ellos, de manera un poquito más genérica, Sí, ¿no? sí. Para abrir ese abanico a diferentes tipos de usuarios. Pero siempre, siempre tiene que haber un usuario, ¿no? Y entonces aquí es agarrar Claro. a cómo piensa la marca que es su usuario, cómo piensa el cliente, quien es el dueño del hotel y quien está invirtiendo en el hotel, mezclarlo y traer nuestro expertise también en el mundo del lujo para conjuntarlo y generar un producto que le hable a este tipo de usuario. Yo imagino que esta técnica que usas, ¿no? Te hizo lograr ahí algunos éxitos, ¿no? Sí, ¿Qué tú podrías traer aquí para nosotros que fue algo que tú usaste esta técnica ajá. y que sí te hizo ahí lograr un éxito? Pues mira, lo más importante es cómo mido el éxito, ¿no? O sea, porque el éxito podría pensarse que son premios y publicaciones, pero para Sí. mí, digo, eso está padrísimo, No, ¿no? sí, claro, Y ya ha ¿no? habido proyectos publicados y todo, pero para mí, Hay gente que piensa que el premio es el dinero. no. No, hay gente que valoriza cuánto está ganando en el O proyecto, sea, ¿no? sí, uno necesita comer y necesita ¿Eh? vivir y darse sus gustos, ¿no? Sí. Pero al final, para mí, un proyecto exitoso es cuando recibes un mensaje del cliente y te dice, Chema, estamos aquí llevamos una semana en la casa y cada que venimos la disfrutamos muchísimo y me acuerdo del proceso y te acuerdas la anécdota de no sé qué y cómo nos peleamos en encontrar la chimenea perfecta y todo y la verdad la estamos pasando increíble. Híjole, recibir esos mensajes a mí me llena, o sea, el alma, el espíritu y todo. Y justo te puedo platicar de uno con una de estas amigas. Es, Ajá. es mi amiga que tiene 85 años y, Wow. y cada que tenemos la oportunidad de reunirnos la pasamos muy bien, platicamos, reímos, tomamos vino. Pero justo la conocí en un proyecto en mi oficina anterior. Ella tenía, porque ahorita cuento la historia, unos clubs de golf en el área de Colorado, 3 clubs de golf, Ajá. ¿no?
que compraron en una época que iban muy mal en números, entonces casi se declara en bancarrota ese grupo que operaba los clubes de golf. Mi clienta y su esposo, bueno, con los inversionistas lo compran y lo empiezan a levantar, ¿no? Se tardaron casi 10 años en levantarlo, ¿no? Y llegó el momento en que había que remodelarlo, darle un refresh, ofrecerle a los clientes una experiencia diferente y pues obviamente subirle el número de membresías, ¿no? Claro. Entonces fue un proyecto que estuve trabajando como a la par de otros proyectos que era justo bajo este esquema que te platicaba. Nos marcábamos, nos reíamos un ratito, revisábamos los colores, revisábamos los muebles, fuimos a Guadalajara, diseñamos los muebles, seleccionamos las telas, volábamos a Colorado seguido, ¿no? Como para ver el proceso de obra, íbamos a la tienda, poníamos las pinturas, las veíamos en la mañana, en la tarde y en el atardecer para ver cómo funcionaban con la luz Wow. artificial, ¿no? Entonces fue un proceso muy didáctico, por así decirlo, ¿no? Terminamos el proyecto, estábamos ahí casi barriendo, los dos, ella como dueña, yo como el arquitecto, barriendo la obra. Llegó el momento del soft opening, llegaron todas las personas, nosotros nos pedimos una copa de vino, nos sentamos en el vestíbulo a escuchar qué decían, ¿no? Nos fuimos al bar, estábamos ahí como de mystery shoppers, y la verdad es que escuchamos puros buenos comentarios. La gente estaba sorprendida, ¿no? Y eso no fue lo más interesante. Regreso porque empiezo este otro proyecto que platicaba de la distribución y me dice mi amiga, ven al club porque necesito platicarte algo. Entonces fui con ella y con una copa en la mano me dice, este es un éxito para los dos. Fue tan exitoso nuestro proyecto que ya recibí más de 5 ofertas para comprarme Wow. los clubs de golf. Me dice, y esto es un éxito compartido porque los dos le pusimos todo el cariño al proyecto. Y al final lo vendió, pero, o sea, con el proyecto en la cima, con inscripciones todos los días, todo, y para ella y para mí esa es la satisfacción, ¿no? No, Bueno. no fue un proyecto que se publicó, no fue un proyecto que salió en redes, pero fue un proyecto que fue súper exitoso porque al final pues, lo vendió, no solo ese, sino los 3 campos de golf, ¿no? Entonces, para mí ese es un proyecto exitoso, ¿no? En donde saqué una amiga, cumplimos con el objetivo y además, o sea, y fue más allá del proyecto. Yo creo que buscar esta satisfacción del cliente, ¿no? De algo que tú haces bien. Ujú. Yo creo que esa es toda la diferencia, ¿no? Sí, ¿Sabes? Porque de verdad los clientes son como nosotros. Nosotros somos clientes, claro. ¿no? Y deseamos ser bien atendidos, deseamos tener las cosas buenas, ¿no? Y percibo que cuando de otro lado tienes una persona que te da esta dedicación, Ujú. que te apoyas a este nivel, de verdad yo no sé dónde poderíamos llegar con arquitectura o mismo con atendimiento, Sí, sí, sí. ¿no? Porque tú vas a buscar la esencia de la vida y como arquitecto entendiendo, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo yo mejorar aquí estos puntos? Ajá. ¿No? Yo creo que esto es precioso además. Y, y, y si hablamos de tendencias, ¿no? Cuando tú miras al futuro, tú sientes que la gente va a pedir más eso. Tú sientes que el cliente está pidiendo este tipo de cosas o que el cliente está se alejando, ¿no? De este tipo de cosas. ¿Cómo ves? No, yo creo que conforme más avanza el tiempo y conforme más avanza la tecnología, lo digital y nos volvemos más fríos en cuanto a interacciones, la gente busca más esta calidez y esta cercanía, ¿no? Y sobre todo cuando están haciendo algo para ellos, ¿no? Ya sea patrimonial, ya sea una inversión, ya sea lo que sea que estén haciendo en temas de arquitectura o diseño, la gente sí busca esta cercanía. ¿No? Incluso con clientes ahorita que mencionábamos hace rato, que pudiera ser mucho más fría la interacción con un grupo de empresarios que están diseñando un hotel. Sí. Existe esta cercanía, ¿por qué? Porque nos escribimos por WhatsApp y me dice, oye, estoy en este hotel y mira, estoy viendo este detalle que está horroroso y no me gustaría que así quedara. Sí, tienes razón, está horrible. Oye, yo estoy en este restaurante y mira esto, qué padre, lo que platicamos, se vería súper bien. Sí, me encanta la idea, ¿no? Entonces, yo creo que a futuro, o sea, al final somos humanos, ¿no? Y Sin duda. entonces, esta experiencia humana
cada vez es más deseable para todos, para nosotros como profesionistas, para los clientes. Creo que estamos viviendo en una época muy solitaria, ¿no? Estamos hiperconectados, pero al mismo tiempo estamos muy solos, ¿no? Por lo mismo, yo estoy en la oficina con mi diademita todo el día hablando con gente alrededor del mundo, pero falta esta calidez, ¿no? De lo humano y por eso a mí personalmente me gusta ir todos los días a la oficina. Me gusta ver a la gente, me gusta reírme, me gusta bromear, me gusta estar enterado de lo que está pasando, ¿no? Y creo que en arquitectura, en diseño y en muchos otros ámbitos es igual. O sea, cada vez va a haber más interacción y más cercanía. Los clientes incluso nos dicen, oye, para este proceso quiero que vengas cada 15 días y tengamos reuniones presenciales, que me traigan los materiales, que los veamos, que los toquemos, que platiquemos, que nos echemos un café. No, ya no es nada más mándame un correo y ya. Entonces, yo creo que conforme pase el tiempo, pues va a haber mucha más cercanía, ¿no? Al contrario, o sea, no nos Sí. vamos a estar distanciando. No, yo percebo incluso que este tema de hotelaria, por ejemplo, chama, yo veo que, por ejemplo, tenemos app, ¿no? Que hace este tipo de cosas hoy poniendo gente dentro de casa, Sí. ¿no? Y yo pienso, ¿por qué eso, no? Porque la gente ya llegó a un punto de ver el hotel no tan confortable así. Ujú. Y si de cierta forma, para las tendencias futuras, llegamos más cerca de una casa, de un hogar, ¿no? Yo creo que la gente sí regresa a este tema de hotelaria, Sí. ¿no? Incluso hubo países ahí que tuvieron problemas con la app y todo. Yo no Ujú. voy a hablar el nombre de la app, pero todos saben cuál es. Y ¿cómo sientes eso? ¿Tú sientes que sí el hotel tiene que buscar más estar un lugar do que un ambiente comercial? Ujú. ¿Cómo sientes eso? Justo la hotelería, veníamos, o sea, si ustedes piensan, digo, y depende de la edad que tengan los que nos escuchan y nosotros, pero si ustedes piensan en la hotelería, por ejemplo, en los años 90, ¿qué pasaba? Tú ibas a donde fueras, a una cadena de hoteles, se veían igual, ¿no? Y entonces Exactamente. llegabas, y no voy a mencionar marcas ni nada, pero tú llegabas a uno de playa, a Era un uno de estándar, ciudad. había un estándar. Ajá, y todo se veía igual, ¿no? Porque esa era la tendencia, ¿no? Era la globalización, la famosa globalización en donde todo se tenía que parecer, todo tenía que ser igual, era muy fuerte la marca. Hoy no. Hoy todas las marcas de hoteles, desde el nivel de lujo hasta un nivel business, lo que está buscando es que refleje el lugar en donde está la propiedad, ¿no? Y que te lleves una experiencia más curada, más sofisticada, menos sofisticada, pero una experiencia local, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en la hotelería es contar historias, ¿no? Y justo con quienes colaboro en la oficina siempre decimos eso, nosotros contamos historias a través del diseño. ¿No? Entonces, hoy los hoteles requieren de una investigación a fondo, no superficial y acabar como luego ciertos proyectos en México de Sombreros, Arape y Pancho Villa, sino realmente una cosa de fondo que abarque gastronomía, que abarque cultura, que abarque historia, que abarque elementos naturales y que los podamos conjuntar en una historia, en una narrativa que se traduzca en diseño y genere estas experiencias únicas y locales. Sí, he visto muchos hoteles que son una total experiencia. Por ejemplo, aquí en México yo visité en Playa de Carmen, Ujú. ¿cómo se llama este de Playa de Carmen? Que es, como se, tiene túneles que tú vas por debajo de agua y todo. Es un Xcaret. Ujú. Ellos tienen una narrativa muy clara, justamente, ¿no? Es como, como este México, como divertido, ¿no? Empezó como un poco como parque de Sí, diversiones, pero es una no en el cosa, mal sentido, o es sea, toda una experiencia, porque yo fui al hotel y se percibe que así, ellos, sí, de verdad es como si fueran a Disney en la selva. sí, pero justo es lo que te iba a decir, empezaron siendo como el Disney en la selva hace muchos años y hoy han ido puliendo su experiencia y generando experiencias, valga la redundancia, para diferentes tipos de personas. Hoy tienen, por ejemplo, Xcaret Arte,
¿no? Y entonces es esta parte como muy enfocada a artistas locales, artesanía local, ¿no? Y realmente muy bien curada, ¿no? Entonces, justo ellos tienen una narrativa muy fuerte, ¿no? Como de la jungla, de las ruinas, de esta Sí. experiencia como prehispánica, ¿no? Entonces, esa es su narrativa, No, y justamente, y por eso ha Chema, sido un éxito. de verdade, a minha família nos encantou. Sí, Nos encantou. sí, sí, Sabe? sí. Porque é toda uma experiência que vives aí dentro de. E como tu hablas, não de tudo. Tu vas a um banho, tu vas comer, a donde vas, te llevan a esta experiência. Exacto. Y los menús incluso, ¿no? O sea, nosotros nos gusta colaborar mucho con una empresa española que genera experiencias culinarias. Y es un placer, o sea, tener Porque hasta juntas. a comida vão a Claro, manejar de uma forma que seja experiência total. claro, porque entonces nosotros, a partir de la narrativa que generamos, se las entregamos y ellos generan otras historias a partir de nuestras historias, ¿no? Y la cuentan a través de bebidas, a través de comida, y entonces te hablan así como el humo prehispánico de los templos, que no sé qué, y entonces todas nuestras bebidas son ahumadas y tienen esta sal de la costa mexicana, que no sé qué. Entonces realmente, o sea, en los proyectos que estamos haciendo es una experiencia 360, ¿no? O sea, no es nada más que se vea bonito y ya y te comes el tiradito de atún y se acabó, sino los platillos, las bebidas, el aroma, todo es consistente para que la experiencia o sea, sea lo más inmersiva posible, ¿no? O sea, que no sea nada más como un layer, sino que ataque los 5 Sí, sentidos y sí. realmente te lleves una experiencia memorable. Eu estava em Estados Unidos o ano passado Ajá. e me passou em um elevador. Elevador, assim, tinha pantallas em todo o elevador e de verdade não quedava estes 10 segundos que tu quedas dentro de um elevador, se passou algo muito rápido, Ujú. porque sí te entretia com as pantallas e vendo o que estava passando e algo muito, muito rápido, todo dentro da experiência de lo que estava oferecendo o hotel. Sí, E, e Chima, quando pensamos em estas atualizações, não? Porque se o futuro está cambiando mais rápido. sí. ¿No? Tal vez tardábamos ahí, en los 90 tardábamos 10 años para evoluir la arquitectura. Hoy yo creo que es 3 3 meses. años, 3 No, ni meses. siquiera, es 3 una meses cosa. ya se cambió el Sí. concepto, ya se cambió todo, ¿no? Chima, ¿qué hacer en ese sentido? ¿Cómo tú lo haces eso? ¿Cómo tú buscas eso? ¿Qué haces tú para te mantener actualizado? Pues mira, si la verdad es que si le apostáramos a tendencias, híjole, como dices, o sea, tendríamos que ir corriendo, así en un sprint, tratando de seguir con las tendencias que aparecen en el día a día. Y por eso es muy importante esta parte conceptual y esta narrativa fuerte de la que te platicaba, porque entonces no estamos siguiendo tendencias, estamos generando proyectos atemporales y experiencias que perduren, ¿no? Porque cuando estamos hablando de esto que decíamos de la historia, de la naturaleza, pues no es algo que va a cambiar, es Seguro. algo propio del lugar. Y si nosotros hacemos no es una apropiación, pero pues no sé, como que lo evolucionamos a nuestro concepto de la manera correcta y generamos un producto atemporal, pues no tenemos que preocuparnos por esa evolución tan rápida. Es un proyecto que va a perdurar y que en unos años, con un refresh o con un facelift, como yo digo, vuelve a estar vigente, ¿no? ¿Cuánto tiempo un hotel hace eso? Pues mira, depende de las marcas, pero usualmente tienen o sea, como que los hoteles a los 5 años, en promedio, le dan un refresh, ¿no? O sea, como No, de, cambia todo, es un refresh. no, es un Cambia, refresh, nada ok, más. O sea, en el que dicen, bueno, podemos cambiar los silloncitos de las habitaciones, podemos cambiar este papel tapiz, ¿no? Como elementos muy sutiles, ¿no? De ahí viene un buen diseño. A los 10 años, normalmente sí le dan un refresh como más a fondo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, si la estructura y el diseño es suficientemente fuerte, sí se hace un refresh, pero sigue manteniéndose la misma historia y la misma narrativa. sí, ¿No? sí. Entonces, este refresh habla, pues, obviamente los hoteles son de muy alto tránsito y tienen un desgaste muy, muy, muy fuerte, por más que se especifiquen productos súper duraderos, pero pues obviamente necesita verse perfecto, ¿no? Al final de su periodo de vida útil. Interesante, ¿no? Y
Una otra cosa que me gustaría te preguntar, bueno, tú trabajas en un gran despacho, ¿no? Un Sí, despacho internacional, global. Y nosotros también trabajamos en una empresa que es una empresa multinacional. ¿Cómo es para ti estar en un despacho de este porte? complicado al principio. No voy a decir ay, bienvenidos a casa. Sí, hay presión, ¿no? Sí. Hay presión. O sea, fue un proceso de adaptación complicado al principio porque yo venía de trabajar en empresas familiares, ¿no? En despachos familiares, en donde, o sea, en el más grande que estuve éramos 30 personas, ¿no? Y al final todo era mucho más directo, mucho más cercano de alguna forma, en el cual si había que resolver algo, te sentabas 3 segundos y ya, ¿no? Y justo llegó a esta empresa, llegó a Gensler y fue difícil al principio entender, uno, o sea, estamos hablando de 7,000 empleados en todo el mundo, muchísimas oficinas Entender el tamaño de la empresa es un problema. en todos los continentes y entender, obviamente, al final los despachos de diseño son empresas que facturan, empresas que tienen Sí, que claro. ser rentables, ¿no? Entonces, entender, o sea, uno romantiza el diseño cuando es estudiante y dice: "Ay, sí, yo nada más voy a diseñar y fluir". Ajá, sí, claro que no. Uno tiene que entender, o sea, las finanzas de la empresa, uno tiene que entender la operación de la empresa para entonces aplicar esa creatividad a los procesos y poder ser rentables y ofrecer diseño de calidad, ¿no? Entonces, esa fue la parte complicada al principio, ¿no? Entender el cómo funciona el negocio para entonces poder ser creativo y generar diseño, ¿no? Porque aquí el diseño es un producto, al final es un servicio que estamos ofreciendo y por el que estamos cobrando. Entonces, obviamente tiene que ser rentable. Entonces, sí, fue complicado al principio, pero una vez que logré entender ese proceso, pues bueno, ya sabemos cómo mover las fichas en el tablero para poder, lo que decía, ¿no? En tener buenos entregables y cumplir con las necesidades de la empresa. Hasta porque yo creo que el cliente hoy que busca a Denzel es un cliente que está haciendo una obra grande, una Correcto. obra que él va a conseguir pagar la parte de arquitectura. Correcto. O sea, creo que si pudiera dividir mi trayectoria profesional en como en metrajes, empezaría con cientos de metros cuadrados, luego miles de metros cuadrados, y aquí ya estamos en cientos de miles de metros cuadrados, ¿no? En este periodo de mi vida, ¿no? Estamos hablando de proyectos de muy gran escala, resorts, estamos hablando de estadios, estamos trabajando mucho en aeropuertos, estamos generando diseños en retail, ¿no? Para tiendas que se van a replicar 85 veces en México o incluso en el mundo. Entonces, la verdad, o sea, los metrajes que estamos diseñando y son impresionantes, ¿no? Óyeme, ¿cómo trabajar de esta forma? Porque ustedes tienen estándares que son internacionales, Ajá. pero de cierta forma ustedes tienen que cambiar un poco la cosa para poner la cosa que en México, por ejemplo, ¿no? Sí, Tienes que adaptar. Tú no vas a correcto. conseguir tomar un proyecto que es hecho en Europa y traerlo 100% a México. Tienes que hacer ahí unas movimentaciones, Sí. ¿no? ¿Cómo es esto para ustedes? Pues justo esa es la parte interesante de nosotros como despacho, ¿no? O sea, no somos un despacho que nos están pidiendo hacer algo en Dubái desde México sin conocimiento local. Al final tenemos, nos gusta decir en la oficina que tenemos este músculo, ¿no? Que nos ayuda a, ok, yo estoy haciendo desde México este proyecto en Dubái porque resulta que el inversionista es mexicano, ¿no? Teams, hola, oficina de Dubái. Estamos haciendo este proyecto. Nos gustaría tener o sea, una revisión con ustedes para entender X, Y y Z de la cultura, de cómo funcionan, de cuáles son las cosas a considerar en el diseño, de qué materiales podemos conseguir ahí, cómo es la cadena de suministro en temas de las marcas que nosotros conocemos, qué sí hay, qué no hay, qué escasea, ¿no? Y entonces tenemos la posibilidad de literalmente con una llamada Godín de Teams, poder tener contacto con gente en prácticamente cualquier parte del mundo. E Esto es incluso, perfecto, ¿no? o sea, traer al proyecto especialistas de otras oficinas que nos ayuden a aprender a nosotros y entonces poder trabajar a futuro proyectos de esas tipologías también.
¿no? Entonces, nosotros le decimos estafear, ¿no? Pero puedes traer al especialista de Nueva York, Los Ángeles, de París, de Londres y sumarlo a tu equipo de Sí, proyecto. porque cuando hablas de una empresa global, estás hablando justamente de este tipo de dificultad, ¿no? Porque son culturas Sí, diferentes, ¿sabes? correcto. Son tipos y formas de tratar totalmente diferentes. Correcto. Y Y, y, normativas y diferentes. normativas diferentes. Y creo yo que entender eso es fundamental en un proyecto, ¿no? Sí, Es sí, sí, sí. fundamental. Ahora, Chima, ¿hay diferencias de diseño? Digo, ¿hay diferencias de diseñar para un hotel boutique y hay diferencias de diseñar para una marca global? Sí, o sea, creo que cuando estamos hablando de algo mucho más boutique, ¿no? Hay como mucha más apertura a proponer, ¿no? O sea, al final se han acercado con nosotros y es, quiero generar una nueva marca de hoteles boutique, por ejemplo, o una nueva marca dentro de mi portafolio. Y entonces uno puede ser, o sea, proponer mucho más, ¿no? Porque ahí no nos metemos nada más a adaptar cosas o adaptar nuestro diseño a ciertos Exactamente, estándares. exactamente. Y cuando hablamos de marcas ya más grandes, mucho más consagradas, en donde ya no están a prueba y error, ya han tenido problemas en la propiedad en Europa, en la propiedad en Estados Unidos, ya se la saben qué le gusta a su público, qué no le gusta a su público, cuál es la sensación que buscan, cuando tocas la tina, que no se sienta plástica, entonces trabajas con muchos más estándares. Y cuando hablo muchos más estándares, hablamos de 700 páginas de normativas con las que tienes que cumplir para diseñar el hotel. Entonces, al final, los retos son los mismos a diferente escala. En los dos se puede ser tan creativo como uno quiera, pero la diferencia es que en unos hay mucho más guidelines que seguir y en otros hay menos guidelines y nosotros somos quienes proponemos esos estándares, por así decirlo. Eh, eh, yo pienso cómo debe ser difícil, por ejemplo, hacer esto cuando son marcas globales, ¿no? La dificultad que ustedes tienen de conciliar todo. Porque de cierta forma yo percebo, no sé, yo creo que la boutique, y ahí tú explicas, ¿no? La boutique de cierta forma te requiere más, pero te da más libertad, de que seas más creativo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el cliente está buscando eso de verdad. Sí. Está buscando tu inteligencia, tu creatividad, ¿no? Pero es igual, porque al final, te digo, con marcas globales, número uno, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Las marcas globales buscan ser locales también, Sí, ¿no? sí. Y ese es parte de nuestro lema como Gensler, ¿no? Somos un despacho global, pero local, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las marcas hoteleras, o sea, sigues estándares globales, pero se han ido Pero hay que adaptando cambiar, a cada adaptar región. alguna cosa, sí. Las marcas globales tienen estándares para cada región del mundo, ¿no? Entonces está la región de Latinoamérica, está la región de Estados Unidos, pero del este de Estados Unidos, del oeste de Estados Unidos, tienen para Europa, tienen para Asia, ¿no? Porque justo la percepción del lujo, si estamos hablando de marcas de lujo, es distinta en cada parte del mundo, Sí, ¿no? sí. Los usos y costumbres son distintos en cada parte del mundo, ¿no? Si estamos hablando de Europa, por ejemplo, en los baños te van a pedir bidet y te van a pedir WC, ¿no? Por decirte algo. En América no lo utilizamos, ¿no? En partes de, por ejemplo, Arabia Saudita, parte de sus estándares y de sus usos y costumbres es que haya estos lugares de oración a cada tantos metros, ¿no? Porque pues es parte de su cultura. Y los baños tienen que estar separados hombres y mujeres y no circular por el mismo pasillo, ¿no? Y entonces, por la ropa que utilizan, debe de haber en los baños de mujeres un espacio antes como de cambiador para poder dejar sus cosas, ir al baño y luego poderse preparar y volver a salir, ¿no? Entonces, las marcas han entendido esto y han buscado tener estándares para cada región del mundo y nosotros aparte, pues es ponerle estos layers de Sí. narrativa que platicábamos, ¿no? Y Chema, alguna vez, yo creo que sí, ¿no? Tuviste que decirle al cliente, no, Ajá. no es por aquí. Muchas veces, porque soy un taurito terco. Entonces, sí lo digo seguido, pero ajá. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo ser así? Digo, no ser tan directo, ¿no? Ujú, O que el cliente te entienda mal, pero ¿cómo gestionar eso? ¿Cómo hablar este no al cliente de una forma claro. buena, Mm, ¿no? los proyectos son una negociación constante,
¿no? Entonces, siempre es un estira y afloja, ¿no? Dicho de manera así como coloquial. Y al final no es decir no, es decir esto es una mejor opción, pero con los Perfecto, argumentos adecuados, perfecto, ¿no? Y hay muy veces que bien. hay que ceder y decir, claro, cliente, tienes la razón. No, y regreso a otro cliente que nos daba risa porque todos nos preguntábamos qué había estudiado la clienta, porque a veces esa clienta era quien nos resolvía la distribución y nos decía, ¿qué Uy, ¿qué? opinan si en lugar de hacerlo así, lo hacemos asá? Porque entonces es mucho más funcional y resulta que era diseñadora gráfica. Ah, Pero tenía esta sensibilidad al diseño, ¿no? sí. Entonces, repito, es una colaboración el proceso, no es yo como el diseñador superestrella que se hace lo Y que es yo el digo. dictador del Sí, y proyecto y aquí que va mis a quedar chicharrones así. truenan, ¿no? Entonces, repito, no es decir no, es decir, yo creo que es mejor hacerlo de esta forma, por esto, por esto, por esto y lo otro. Y a veces, aunque demos los argumentos correctos, nos toca, pues, complacer al cliente, porque al final es su proyecto, ¿no? Entonces, si no logramos convencerlo, es, ok, bueno, ¿cómo la idea que tiene el cliente la podemos aterrizar de la mejor manera? Y alguna vez hubo alguna decisión que te marcó? Pues mira, o sea, no hay una como que sea un hito, así como en mi historia que diga: "Salvé al mundo porque decidí no usar mármol", ¿no? Por ejemplo, pero al final son pequeñas decisiones que al final, los clientes te agradecen, ¿no? O sea, no sé, cuando ya está en operación un hotel que te digan: "Híjole, tenían razón, qué bueno que les hicimos caso y no pusimos X o Y material en esa área que nos dijeron, porque al final el mantenimiento es mínimo", o un cliente te dice: "Claro, esta fue la decisión correcta, porque entonces mi closet funciona perfecto", ¿no? Entonces, son más bien esos pequeños reconocimientos que tenemos una vez que ya están operando los proyectos, en donde estas discusiones o estas negociaciones, pues, en realidad rinden fruto. Ahora, lo que te quita el sueño en un proyecto. Hay muchas cosas. Dime. Muchas cosas y ¿Qué no depende, puede pasar en un proyecto? pues, número uno, que las cosas se vayan a medias, ¿no? A mí me da mucho coraje que a veces somos muchos los involucrados, ¿no? Y no es que sea culpa de alguien o no, pero tú le metes cabeza a ciertos detalles o con el equipo de diseño estamos así, no, mira, y entonces la entrecalle y la transición y la perfecto y no sé qué, y ¿no? Y entonces, justo en estos procesos de ingeniería de valor, ¿no? Del proyecto en donde tú entregas tu proyecto Oye, perfectamente ¿por qué la específico. gente sigue haciendo este tipo de cosas, Chema? ¿Por Bueno, porque a qué? veces somos muy exquisitos como diseñadores y entonces, o sea, ponemos el detalle Porque hasta así de, y mi- entonces aquí grabado el nombre de... yo entiendo, porque vea, yo entiendo que esto ya debería ser pensado al inicio del proyecto. ¿Sí está de Ujú. acuerdo o no? Sí, ¿Sabe? Yo tengo que saber cuánto voy a poner de lana en un proyecto. pero mira, te voy a decir cuál es el problema con esto de la ingeniería de valor, que normalmente estos proyectos que diseñamos no ven la luz hasta 3 o 5 años después. Entonces, a veces lo que pasa es que nosotros especificamos algo que en su momento entra dentro del rango que buscaba el cliente, pero conforme pasa el tiempo, pues hay Inflación y inflación, todo, y guerra, porque ahorita pues sí, cambia para acá que y si hay guerra en Irán y entonces el mármol que íbamos a traer de allá se vuelve súper caro o explotó ya no y existe y hay que sustituirlo y entonces se vuelve más caro. Entonces ahí es donde viene esta ingeniería, ¿no? Entonces, algo que nos quita el sueño es que cosas que diseñamos o que pensamos a detalle o con ciertas características a veces no se pueden materializar como lo teníamos en la cabeza y evolucionan, ¿no? Me gustaría pensar que normalmente para bien, a veces no para bien, pero pues es parte del proceso, ¿no? Entonces, o esta cosa que tú le pusiste mucho tiempo y que al final el cliente simplemente te dice, no, así no, hay que hacerlo así. ¿No? Y entonces, pues sí te quité el sueño luego estarle dando vueltas a estas cosas de qué va a decir el cliente, y bueno, ahora cómo voy a resolver esto, y cómo voy a lograr otra vez esa misma sensación que estaba buscando, pero con esta nueva especificación. Entonces, eso es lo que luego me atormenta. bueno, ¿y cómo definirías el lujo hoy? ¿Qué es el lujo hoy? Pues el lujo no es lo material,
¿no? El lujo hoy, la gente lo que está buscando es coleccionar estas experiencias únicas, ¿no? Eso es el lujo, ¿no? Hoy en un mundo tan abierto, tan globalizado, en el que mucha gente tiene acceso a muchas cosas, cosa que es buena. La gente lo que está buscando es tener estas experiencias únicas, ¿no? Y poder contar historias. Entonces, cuando llega a un hotel, tener, oye, es que yo pedí y tuve una comida en una playa remota en donde me senté y tuve un atardecer espectacular y llegaron los pelícanos y entonces fue mágico y entonces llegó un mariachi, ¿no? Y entonces estas experiencias realmente que la gente Que la gente siente, está buscando de verdad, ¿no? atesora y las hace suyas, y es muy difícil que se vuelvan a repetir, eso es lo que están buscando, ¿no? Es decir, Ese es que el lujo, en realidad. sí, entonces es decir que el futuro de la hotelería es más humano y menos tecnológico. Más enfocado a la experiencia. Humano, del humano, ¿no? De Correcto. la persona que ahí está. Correcto. Y hoy cada vez escuchas más de, me encantó llegar a este hotel y no tenía señal y entonces dejé el teléfono en el cuarto y realmente tuve tiempo de sentarme y disfrutar y desconectarme. Ese es el verdadero lujo hoy, ¿no? Tener tiempo para ti, ¿no? Disfrutarlo, vivir cosas únicas, darte tiempo de bajar el ritmo, ese es el verdadero lujo, ¿no? No está en el mármol, no está en la pared, no está en el mueble caro, o sea, todas las cosas juntas tienen que generar una experiencia memorable. ¿Crees que la gente está entendiendo eso? Sí, Sí, está sí, sí, percibiendo sí. eso y Sí, si tú ves como gente que habla de las tendencias de hospitalidad, ves revistas, ves todo, eso es a lo que están enfocados, ¿no? Hoy, si te das cuenta, incluso las marcas de retail, ¿no? O sea, marcas de bolsas, marcas de todo el lujo, hoy, ¿a qué le están apostando? A yo llegar, y pongo como ejemplo los baúles de Louis Vuitton, ¿no? Ok, mucha gente puede comprar baúles, pero hoy tienen esos baúles personalizados, pintados a mano, ¿no? Con ciertos elementos que los vuelven casi objetos de arte. Y entonces le están apostando a esas cosas de personalización únicas, ¿no? Que realmente evolucionen la experiencia de nosotros de compra. cierta forma estamos caminando para eso, ¿no, Sí, Chema? sí, Estamos sí, sí. caminando para esta personalización porque yo veo la gente buscando eso, Claro, ¿saben? Yo veo que hacer la cosa para ti, con tus características y de todo, ¿sabes? Yo veo, por ejemplo, hoy, yo estaba viendo con mi hija estas fundas de teléfono, ¿no? Hoy ya están dentro de las plazas comerciales y están vendiendo personalizadas. claro. Y vete algo tan sencillo como tu café. ¿Sabes? Poder llegar y decir, leche de uno de los 19 tipos que tienen en el refri y ponle sprinkles y ponle canela y ponle no sé qué y hacer tu Tu café, café. ¿no? Pues ese fue lo que le dio un boom a marcas como Starbucks, ¿no? Que no era como esto es lo que hay y ya, sino yo puedo llegar y personalizar mi experiencia, ¿no? Entonces eso está permeando a todos los niveles del diseño. Sí, de verdad, de verdad. Y Chema, ¿qué legado quieres dejar? Ay, qué profundo. ¿Qué Es, legado quieres dejar? ¿Qué quieres dejar para la arquitectura? ¿Qué tú estás pensando en decir, bueno, este es lo que quiero que la gente sepa, que lo que quiero que la gente cambie? Pues eso, o sea, proyectos que perduren, que hoy en 20 años, o sea, pudiera regresar y ver algunos de mis proyectos y ver que siguen vigentes, ¿no? Y que la gente los sigue disfrutando y que la gente sigue teniendo esa piel de gallina, ¿no? Cuando llega y entra al lugar y se sorprende y vive estas experiencias, ¿no? Que fuimos curando cuando estuvimos diseñando los proyectos. Entonces, más allá de decir que mi cara salga en un busto de bronce, no, o sea, no va por ahí, ¿no? O sea, que me gustaría que el legado fuera ese, ¿no? Que de verdad, o sea, cuando tuviera 60 años, pudiera voltear y decir, wow, generé productos increíbles, ¿no? Que hoy uno que otro sigue ahí, sigue vigente y que la gente se sigue acordando, ¿no? Entonces, ese sería como ese legado. Te digo, de verdad que me gusta escuchar este tipo de cosas porque en general no vemos eso. La Ujú, gente quiere tener su nombre, la gente quiere tener su placa, ujú. ¿no?
Y cuando vemos que de verdad hay gente que sigue pensando en la comunidad, que sigue pensando en desarrollo de las personas, esto me encanta, de verdad. Sí. Felicitaciones, Joan, Muchas porque gracias. es difícil ver gente que sigue pensando así. Sí. Y es que la gente quiere este reconocimiento inmediato y efímero hasta cierto punto, ¿no? Claro, sin duda. Y, por ejemplo, uno de los grandes reconocimientos que recibí en un proyecto fue recibir invitación del cliente y decirme, vente un fin de semana, quiero que vivas tu proyecto y poderme sentar a ver una película, cocinar en la cocina que estuvimos semanas diseñando, tomarme un café en la sala, tal cual como yo lo había imaginado. Se me pone la piel chinita de contarte, ¿no? O sea, ese para mí es el mejor reconocimiento, ¿no? O sea, poder experimentar mis proyectos y darme cuenta que sí, que le dimos al clavo, ¿no? Como decimos. No, de verdad, sensacional. Me gustó mucho la plática. Yo creo que salgo de aquí con varios enseñamientos. Te Ujú. agradezco por eso, ¿no? De compartir aquí con nosotros. ¿Y cómo te encontramos? ¿No? ¿Dónde vemos tus trabajos? ¿Dónde vemos los proyectos? ¿Hay una arroba ahí? ¿Cómo, Sí, sí, cómo lo sí. encontramos? Pues mira, en Instagram yo lo que publico es más como lo que me gusta, mi gente, experiencias, todo. Ahorita está un poco en mute porque estuve de viaje, pero estoy como @chemagaona y pues pueden ver muchos de los proyectos que estamos haciendo en las redes sociales de la oficina, en @Gensler en México. Y también en nuestra página de internet, en gensler.com, ahí te puedes meter, puedes filtrar, ver los proyectos que estamos haciendo en México y pues ir viendo lo que estamos haciendo. Estamos prontos a lanzar también una plataforma de hospitalidad, también para que puedan Wow. ir viendo qué estamos haciendo en México y en la región. Entonces, manténganse atentos porque ahí estaremos publicando pues nuestro quehacer en el día a día en el área de hospitalidad y pues nada más. Muchas gracias. Un mensaje final para todos, ¿no? ¿Qué diría Exacto. de mensaje final? Pues eso, que le apuesten a las sensaciones, a lo humano, a que realmente dejemos a un lado como estas cosas efímeras, o sea, que realmente nos causan satisfacción 3 segundos y después las olvidamos y vamos a lo siguiente. Realmente tengamos paciencia, las cosas buenas toman su tiempo, el reconocimiento no viene de manera inmediata y entonces trabajemos por generar productos de calidad, productos que realmente nos cuenten historias, que tengan un Perfecto. fondo, que tengan alma y todo lo demás viene solito, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes que nos acompañaron hasta este momento. Sigan nosotros en Target México, sea en Instagram o Facebook. Tenemos Target México también en Pinterest. Pinterest. Entonces, muchas gracias por la participación de ustedes y regresamos en un nuevo episodio. Muchas gracias. Gracias.